Hola, humano. Bienvenido a la tercera entrega de El Imperio de la Alimentación. Tengo una serie de preguntas que me gustaría formular para invitarte a reflexionar sobre ellas. ¿Puede uno enfrentarse al imperio de la alimentación? De ser posible, ¿cómo hacerlo? Y si uno decide hacerlo, ¿va a salir vencedor o derrotado? Porque si fuese una batalla perdida, ¿vale la pena intentarlo? Estas preguntas centran el tema del próximo vídeo, no de este, porque si realmente quiero que reflexionéis sobre ellas, reparo que primero he de hacer mis deberes y convenceros, o al menos intentarlo, de que existe un imperio de la alimentación, y de que si quiero hablar de sublevación contra él, eso es porque estoy implicando que vosotros, nosotros, somos sus súbditos maltratados. Sobre eso va este vídeo. Te explico en qué consiste el imperio de la alimentación. Te muestro el alcance del poder de sus dueños y cómo te gobiernan, decidiendo lo que comes, cuánto comes y cómo lo comes. Can I take your order, please? Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. McDonald's, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. McDonald's, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. Dice la sabiduría popular, y dicen las madres a sus hijas en edad casadera, que a un hombre se le conquista por su estómago. Al mundo seguramente se le conquista igual, ganando aliados con el apetito y sometiendo enemigos con el hambre. Primero una reseña histórica para probarte que esto del imperio de la alimentación ni es teoría conspiratoria que yo me haya sacado de la manga, ni siquiera es algo nuevo. Por ejemplo, la Compañía Británica de las Indias Orientales, a la que hice referencia hace poco en otro corto documental, una empresa comercial creada en 1600 que durante 274 años se dedicó a explotar todo el sudeste asiático para beneficio de la corona británica. Tuvo su propio ejército, casi 300.000 hombres sirviendo a una compañía que en buena parte se dedicaba a traficar con especias. La que fue llamada joya de la corona durante la época de mayor apogeo del Imperio Británico, la India, no estaba bajo el mando de una autoridad nombrada por la reina o el parlamento británico. El gobernador general que la regía estaba nombrado por la compañía. Un ejemplo más cercano en el tiempo del poder de la alimentación: el sistema de granjas estatales y colectivas de la Unión Soviética implementado por Stalin, que redujo a muchos de lo que hoy son países independientes a ser inmensas granjas de monocultivos al servicio de los intereses del Partido Comunista. Otro ejemplo más brutal que este: África. Cuando los poderes coloniales europeos se repartieron la tarta de África en la Conferencia de Berlín en 1885, usaron estos territorios para llenar sus despensas y enriquecerse traficando con aquel producto que considerasen más valioso. Tras la independencia de estos territorios y su conversión en naciones, muchos de los nuevos países se encontraron con una economía dependiendo de un solo cultivo. El año que una plaga o sequía afectase la cosecha de ese cultivo, hambre. El año que la cosecha fuese buena y abundante, los antiguos colonos, ahora los demandantes de ese producto, reducían el precio de este a lo que querían, sabiendo que el país había de vender para subsistir. África no ha levantado cabeza desde entonces. Monocultivos. ¿Suena familiar? El primero que dijese eso de no poner todos los huevos en el mismo cesto, seguro que era un granjero. Cualquiera que tenga un huerto o una granja y haya de comer de ello, bien sabe que algo siempre puede perderse por una razón u otra. Se sobrevive mejor teniendo un poco de todo. Lo mismo vale para las inversiones. Ya seas un campesino o un inversor, sabes que como dependas de un solo producto, es más fácil que siempre aparezca alguien, te agarre por los testículos, con perdón, y ya no te suelte. El monocultivo es la base de la explotación, el arma secreta del imperio.
Desde el año 2000 se han dado aproximadamente 1000 grandes apropiaciones de tierras. Eso es cuando 200 hectáreas o más de tierra cambian de propietario de golpe. Estas se han llevado a cabo en solo 32 países, en naciones climáticamente favorables cerca del Ecuador, Asia, África y nuestra querida América del Sur. Este acaparamiento de tierras no presta atención a pequeños focos de territorio. El foco está en grandes extensiones de tierra que a veces atraviesan las fronteras nacionales. Si los residentes de estos territorios no aceptan voluntariamente ser parte de este imperio de la alimentación, las cuadrillas de limpieza y las tropas de corte y quema entran en acción, como ya vimos en el primer vídeo de esta serie. En el mundo hay más de 5 millones de individuos trabajando para empresas militares o de seguridad privadas, más que los ejércitos de Estados Unidos, China y Rusia juntos. Las grandes corporaciones de la alimentación no escatiman gastos para hacer uso de sus servicios cuando los necesitan. Pero la población del mundo aumenta. Se necesita más comida para alimentarla. Más campos de cultivos son necesarios, pensaréis algunos. Cierto. Pero no olvides que el objetivo del imperio de la alimentación no es alimentar a sus súbditos, es servir los intereses de la élite que lo controla. Ni el comercio de la Compañía Británica de las Indias Orientales sirvió para enriquecer India, ni las granjas colectivas soviéticas alimentaron a los campesinos, al contrario, mataron de hambre a más de 5 millones, ni los africanos degustaron algo de su propia tarta. Esas 1000 grandes apropiaciones de tierras ocurridas en lo que llevamos de siglo tienen el potencial de alimentar a 1000 millones de personas, una séptima parte de la población mundial. Pero 2/3 de los nuevos propietarios planean producir alimentos solamente para exportarlos, independientemente de si la población local depende de los alimentos producidos allí. En lugar de buscar una producción agrícola versátil, la tierra se usa para el monocultivo de aquello que prometa la mayor rentabilidad financiera posible. Brasil, el mayor productor de soja del mundo. El 3% de su superficie ya está cubierta por campos de soja, un área del tamaño de Alemania. Cada año, 40 millones de toneladas de soja son exportadas por corporaciones de alimentos de Brasil a Europa y China. Y se siguen cultivando más campos. En áreas donde la sabana o el bosque lluvioso solían gobernar, ahora se encuentran granjas como Bom Futuro, la mayor del mundo, 5.400 kilómetros cuadrados cultivando soja. Esa es una extensión mayor a la del estado de Morelos en México. Esta soja es ahora una de las fuentes de alimento más importante para millones de reses y cerdos. Se procesa como pienso y sirve a la creciente producción de carne utilizando métodos de engorde de animales. Solo en Europa, hasta el 90% de los frijoles se usan para alimentar animales. Los mayores beneficiarios de este comercio son las corporaciones globales. Controlan las granjas y les proporcionan semillas genéticamente modificadas. También proporcionan los pesticidas y fertilizantes necesarios para cultivar, propiciando el crecimiento de granjas como Bom Futuro y perpetuando el monocultivo. ¿Cuáles son esas corporaciones? ¿Quiénes lideran este imperio? Solo 10 firmas controlan el 28% de toda la producción de alimentos. Su beneficio es de $1.000 millones al día. Ellas rigen este imperio, que si fuera un país tendría, con sus 1.500 millones de empleados, más trabajadores que habitantes tiene China. Produciría productos por todo el mundo, involucrándose en una décima parte de todos los servicios, y superaría el poder económico de Alemania y el Reino Unido juntos. La totalidad de este imperio factura $7 trillones al año, un 10% del Producto Interior Bruto de todo el mundo. Este país tendría un área de casi 49 millones de kilómetros cuadrados. Eso es más que el área de toda América, de punta a punta, desde Alaska a la Patagonia. Bueno,
Pues todo esto está en manos de un puñado de corporaciones. En la industria del grano, por ejemplo, solo 4 corporaciones controlan el 75% del comercio de trigo y semillas oleaginosas en todo el mundo. Casi nadie conoce sus nombres ni sus complejas estructuras. En particular, son las empresas que no cotizan en bolsa las que no brindan la transparencia necesaria. En algunos países y en algunas ramas de la producción de alimentos, el porcentaje de control es aún mayor. Solo 4 compañías comparten el 99% del comercio de engorde de animales. Pero, ¿es que no hay competencia?, pensaría uno. ¿No hay leyes que limiten su alcance? ¿No se mantienen ellas mismas mutuamente a raya? Lo cierto es que estas compañías hace mucho tiempo dividieron los territorios entre sí y reclamaron sus campos. Sus áreas de influencia funcionan como buenas alianzas militares. Alrededor del 85% del té en todo el mundo es producido por solo 3 proveedores. 1 de cada 2 plátanos pasa por las manos de solo 2 empresas. Tú ves las estanterías de los supermercados y crees que existe una gran variedad de productos. De hecho, cada año se agregan 1.800 nuevos productos alimenticios, mientras que otros desaparecen. Pero gran parte de esos productos no son más que combinaciones reorganizadas del maíz. La transparencia en la elaboración de esos productos brilla por su ausencia. Y no me voy a alargar con esto porque ahora mismo ya se me está ocurriendo un episodio más para esta serie sobre las maneras de mentirte y engañarte que el imperio usa. Por ahora, solo te dejo un par de datos. Por los corredores del Parlamento Europeo, que es donde se elaboran las leyes que rigen la alimentación de los 500 millones de residentes de la Comunidad Económica Europea, se mueve una armada de abogados especialistas, profesionales de mercadotecnia y expertos en propaganda pagados por las corporaciones alimentarias, cabildeando e intentando influenciar las decisiones de los parlamentarios. En Bruselas hay 15.000 de estos profesionales sirviendo al imperio, 20 por cada parlamentario. Europa está gobernada por el poder de presión de la industria en lugar de centrarse en sus ciudadanos, dice el líder de la organización Food Watch. El imperio gastó 1.000 millones de euros solo intentando evitar que fuese obligatorio que los símbolos rojos apareciesen en el empaquetado de productos que contienen grandes cantidades de grasa y azúcar. Nunca antes en la historia las corporaciones alimentarias habían sido tan poderosas, dice el experto en alimentación Eric Schlosser. Ellas han cambiado la forma en que comemos en los últimos 50 años más que cambió en los 10.000 años anteriores. Menos de 10 multinacionales controlan más del 50% de los productos ofrecidos en tu supermercado típico. Ellas deciden lo que comes. Las prohibiciones que en su día existieron sobre alimentos genéticamente modificados poco a poco van desapareciendo. Y allí donde aún existen, es casi imposible detener la importación de cultivos transgénicos que afecten los productos. El imperio también determina cómo comes. Por ejemplo, a través de la fabricación de productos de conveniencia en los que los ingredientes caros, es decir, los cultivados de forma natural, se reemplazan con los producidos químicamente. Para que un litro de agua tenga sabor a pomelo, no es necesario un pomelo. Todo lo que se necesita es 0,2 millonésimas de gramo de aroma artificial. La industria también decide cuánto comes. Alrededor de 1.900 millones de personas en todo el mundo tienen sobrepeso u obesidad mórbida, mientras que alrededor de 800 millones deben soportar el hambre crónica. Eso no se debe a la falta de nutrición disponible, sino al beneficio que persigue el imperio. De los 2.500 millones de toneladas de granos que se cosecharon en todo el mundo hace 3 años, más que nunca hasta entonces, ni siquiera la mitad de esa cosecha sirvió como alimento. Alrededor del 55% se procesó en alimentación animal, combustible como biodiesel o materias primas para la industria. Todo ese grano también sirve para especular. Hasta el cambio del siglo, entre un 20 y 30% del trigo del mundo se traficaba por motivos meramente especulativos. Hoy se especula con hasta el 80% del trigo. Si una cosecha falla y un ingrediente escasea,
los inversores pueden encarecer su precio rápidamente hasta un 25% más. El apetito de este imperio va en aumento. ¿Cuántas de nuestras valiosas reservas de biodiversidad no están siendo arrasadas para satisfacer la demanda de la creciente clase media china? Un estadounidense consume un promedio de 3.500 calorías diarias o más, un chino 2.500. El imperio sabe el negocio que existe en agregar otro consumo de 1.000 calorías diarias a cada persona china. Se estima que en los próximos 20 o 30 años China necesitará importar 100 millones de toneladas adicionales de alimentos al año para satisfacer los apetitos de su clase media. En la República Democrática del Congo, China ha adquirido 2.800.000 hectáreas de tierra para crear la plantación de palma aceitera más grande del mundo. En el año 2030, la población del planeta se habrá incrementado casi otros 1.000 millones más, hasta los 8.500 millones. La nueva tierra agrícola es esencial. La guerra por la comida apenas ha comenzado. El imperio de la alimentación está en su apogeo y tú eres su leal súbdito. Hasta la próxima. La paz.